Pues en esta ocasión os quiero recomendar este libro, un libro de recuerdos, valga la redundancia, de Miguel Garbí, que está hoy aquí en A Pie de Calle para contarnos de qué trata esta nueva novela en la que nos adentra en París. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, buenas tardes. Oye, ya eres de la casa porque la última vez que hablé contigo era sobre un libro que dista mucho de esta novela, porque era un libro más infantil, bueno, para todos los públicos, que era Miguelito en el Parque Lineal. No, Miguelito en la feria. En la feria, bueno, es que Miguel ha escrito Miguelito en el Parque Lineal, Miguelito en la feria, Miguelito en la Plaza Altozano. En el Altozano. En el Altozano, o sea que también os lo recomiendo desde aquí y después hablaremos sobre Miguelito porque hay alguna novedad. Pero en esta ocasión tenemos un libro de recuerdos que sucede en Madrid, en París, perdón. Sí, en París. ¿Cómo te adentraste en esta historia? ¿Cómo empezó la historia que nos quieres presentar hoy aquí? Bueno, si es que las historias muchas veces surgen cuando menos te lo esperas y sin venir a cuento. O sea, no, yo digo, a lo mejor Miguel estaba en casa tomándose un café y le vino esta historia de intriga policíaca. Hombre, siempre tienes en la cabeza alguna cosilla, ¿no? Entonces poco a poco se va materializando y París precisamente es que es una ciudad que a mí me encanta. He estado varias veces y me encanta. La ciudad, su ambiente, la luz que hay en esa ciudad, los monumentos, y por eso decidí situar la trama en París. La podría haber situado en cualquier otra ciudad. Londres, Roma, Berlín. Mira, Miguel, que yo pensaba, el nuevo libro de Miguel sería ambientado en Albacete, porque como siempre ambientas o hablas sobre Albacete en tus novelas y demás, pero no me sorprendió que fuese París, la verdad. Sí. Bueno, ya había ambientado la anterior novela, que fue Regina Hotel, que estaba ambientada en Albacete. Sí, y por los libros de Miguelito y demás. Sí. Pero, oye, es que pocos autores como Miguel hacen gala de Albacete en sus historias, y eso siempre es de agradecer, evidentemente, que Albacete tiene mucho que contar y se pueden ambientar muchas historias, ¿no? en nuestra ciudad o provincia, evidentemente. Pero bueno, centrémonos en un libro de recuerdos, la historia. Un escritor le piden que lleve a cabo un proyecto literario. Sí. Que de esos hay muchos. Cuéntame, Por ¿qué proyecto literario? Ahí, lo que pasa es que es un tema no sórdido, pero bueno, nadie habla de él porque no se habla de ese tema. Hay muchos libros que están escritos por lo que se llama la figura de un negro, que es un escritor que en la sombra pues escribe para un gran escritor. Bueno, mira a Ana Rosa Quintana. Bueno, Ana Rosa Quintana no es una gran escritora, pero sí que contrató a alguien, creo, o algo así. Bueno, entre otros. Sí. Eso es porque salió público y fue muy Digamos sonado. que es relativamente frecuente, aunque nadie jamás lo va a reconocer, lógicamente. Los negros tienen un contrato de confidencialidad, que no pueden hablar de ese tema, reciben un importe acordado y ya está. Y el otro pues le da un retoque para una frase suya, que se note que es una frase suya y lo firma y ya está. Pero es un proyecto literario que no es una novela, es algo más allá, es un proyecto en este caso gordo. Su editora o su agente literario le encarga a este escritor un libro. O sea, le encarga, corregir un libro de una señora, de la esposa de un gran financiero de París, que está escribiendo las memorias de su marido. Entonces, lógicamente, ella no es escritora y llega un momento que se atasca, ¿no? Ya no sabe por dónde seguir y recurre a esta editora o a este agente literario para que le recomiende a alguien que le corrija el libro. Y en este caso, pues el escritor se encuentra con un libro que no hay forma de por dónde meter la mano, digamos, hablando en plata, ¿no? Entonces le dice que hay que reescribir el libro porque no tiene sentido. Básicamente eso lo dice. Es que estás hablando de las memorias de tu marido escritas por ti, no por él. Luego, al final, el libro es un libro sin alma. Todos los libros tienen alma y este no la tiene. Es una de las frases que le dice. Y ella al final, pues claro, reconoce que tiene que reescribir el libro. Y bueno, esto parece muy sencillo, pero realmente es una novela de intriga y todo se complica por varias razones. Si quieres empezamos por la primera, por un amor. Sí, efectivamente. Esta señora, perteneciente a la alta sociedad parisina, había sido el primer amor de este escritor. Imagínate. Cuando eran unos chicos y vivían en las afueras de París. Le va a reescribir las memorias de su actual marido. Exactamente. Es que tela marinera. Entonces, claro, ahí ya, desde el principio ya empiezan a surgir roces entre ellos. Sí. ¿No? Entonces, hasta el punto de que llega un momento que dice, no seguimos con el libro,
porque el libro no tiene alma y el libro no puedes tú decirlo, por mucho que estés al lado de tu marido y oigas cosas de tu marido, esto no es unas memorias, son tus memorias, no son las memorias de tu marido. Así es que no voy a seguir. Y por el otro lado está la corrupción política y económica que envuelve toda la historia. La trama lleva implícita una corrupción política y económica, que es lo que esta señora denuncia en el libro. Pero lo denuncia de tal forma, y ya quizás ya estoy desvelando la trama del libro. No desveles tanto, Miguel. Bueno, haz lo que quieras, lo que quieras. Es que hay que dejar la miel en los labios. Sí, en los libros de intriga o libros policíacos hay que tener mucho cuidado porque puedes destapar la trama con una indiscreción, ¿no? Sí, ojalá los policías de verdad pudieran tener una indiscreción de un detenido que les contase todo lo que ocurre. Pero bueno, a partir de ahí es cuando se desenreda toda la trama y este hombre pues se ve abocado a una situación que jamás hubiera pensado que iba a estar en esa trama, porque además es como, digamos, la mayoría de los escritores que solemos tener una vida bastante rutinaria, con nuestras manías, a la hora de escribir, en un determinado sitio y tal. Entonces este hombre es una persona muy metódica y todo esto pues, le hace saltar por los aires su vida literaria. ¿Y qué parte de este personaje tiene de ti? Porque tú como escritor evidentemente también tendrás tus manías y demás, y supongo que también lo habrás reflejado de alguna forma, ¿eh? Efectivamente, cualquier escritor que diga que no ha reflejado nada suyo en un libro... ¿Y qué manías tienes que tener el escritor? Bueno, mira, por ejemplo, pues me gusta escribir a mano, ¿sí? Y luego ya lo paso al ordenador, ¿sí? Escribo con pluma estilográfica. Madre mía. Sí, y me gusta, lógicamente una cosa que no es manía, es necesidad, que es que hay que escribir en silencio. En la habitación tú solo, sin que te moleste nadie, porque, vamos, por lo menos hay escritores que yo en un determinado momento, a través de mi blog, les hice algunas entrevistas, sobre todo escritores de Albacete y algunos de fuera, y les preguntaba eso, si tenían alguna manía y tal, y algunos decían, como yo, que necesitaban un silencio, un recogimiento para escribir. Y otros decían que podían escribir en cualquier sitio. Yo, desde luego, no me veo escribiendo en una cafetería, o por ejemplo. Ya, bueno, yo de verdad que también necesito un poco de silencio para estudiar y todo. Silencio sepulcral, o sea, es que escucho una mosca y me pongo de los nervios. Yo, cuando estudiaba, evidentemente, periodismo, en mi casa, mis padres es que tenían que estar en silencio, no podía, si no salía para decirles que se callasen. En fin, un libro de recuerdos. Se presenta el día 14 de mayo en la Librería Popular. No, en la Biblioteca Pública del Estado. Creía que era en la Librería Popular, no. en la Biblioteca Pública del Estado. Pero sí que se puede comprar el libro, por ejemplo, en la Librería Popular. Sí, ya se puede comprar el libro. Se empezó su venta durante la Feria del Libro en Albacete, sí. Y ahora ya está también a la venta en la Librería Popular. 14 de mayo, que me he equivocado, en la Biblioteca Pública del Estado, en José de Calasanz. Sí. ¿A qué hora? A 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Podréis comprar el libro, escuchar a Miguel, evidentemente, todos los entresijos de un libro de recuerdos y hacerle preguntas, que hacerle preguntas a un escritor pues siempre está muy bien. Sobre todo porque no es el único libro, que también le podéis preguntar sobre otros libros. Sí, además lo va a presentar un periodista y escritor de aquí de Albacete, que es Antonio Magán, claro, bastante conocido. Claro. Y le pedí ese favor y realmente se ha sentido muy halagado por presentar el libro. De Albacete, asentado en Alicante, creo. Sí, está asentado en Alicante. Lo conozco. Pero vamos, que decía que me dijo que no tenía ningún inconveniente venir a posta a presentar el libro. Y cuéntame también, porque aparte de este libro, tenemos novedades sobre Miguelito en el Parque Lineal, creo. Sí. A ver, Miguelito en el Parque Lineal es como un cuento con dibujos. Es una obra teatralizada, donde Miguelito es un muñeco que va vestido de manchego y tiene el poder de hablar con las estatuas. Entonces siempre he buscado una estatua que hubiese en ese lugar para dialogar con Miguelito, porque tienen muchos diálogos muy cortos y muy frescos para que a los niños les enganche. ¿Y qué pasa con Miguelito en el Parque Lineal? Y bueno, pues en este caso fue el sembrador el que le enseñó a Miguelito el Parque Lineal. A consecuencia de eso, pues ha habido el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, Dominicas, se interesó para hacer una visita guiada al Parque Lineal con los niños. Qué bien. Entonces tuve la ocasión, hace aproximadamente una semana,
de ir con los chicos a visitar el Parque Lineal, no todo, porque lógicamente en una hora no nos daba tiempo. Claro. Pero sí, bueno, vimos buena parte del parque y anécdotas del parque. Por ejemplo, los niños no comprendían lo del puente de madera. Claro, ¿dónde está el puente de madera? Primero, ¿no? ¿dónde está el puente? Y segundo, que no es de madera. Claro. Pero bueno, que los niños se fueron muy contentos y muy intrigados con el libro de Miguelito. ¿Y qué tienes ahora entre manos, Miguel? Bueno, pues porque tú no paras, evidentemente. Ahí estoy con una novela también ambientada en Albacete. Qué bien, qué bien, así me gusta. Sí, es una novela que arranca en los meses anteriores a la muerte de Franco. Sí. Donde en todas las ciudades, incluso aquí en Albacete, pues había ya un caldo de cultivo. Todo el mundo esperando la muerte de Franco. Los nostálgicos no la querían, los de izquierda sí la querían. Y bueno, pues es un ambiente que hay en Albacete. Yo lo he vivido, porque por mi edad viví la muerte de Franco. Y entonces aprovecho una novela policíaca de un inspector que trabaja en la comisaría de Albacete, cuando la comisaría estaba a la espalda del antiguo gobierno civil y su delegación del gobierno. Y ese hombre, pues aparte de ir contando su vida, pues va a resolver 2 casos que ocurren en Albacete. Con lo cual, digamos, es un poco una novela histórica y también es una novela policíaca. Miguel, en la otra vida seguro que fue inspector de policía. ¿O le hubiese gustado ser inspector? Me hubiese gustado. ¿Has visto? Si es que no sabía yo que los tiros iban por ahí. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en A Pie de Calle, por presentar un libro de recuerdos. Os recuerdo, el 14 de mayo, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Estado, en la calle José de Calasanz. Así que os invito a todos a que vayáis y a que descubráis más a Miguel, a las obras de Miguel y sobre todo, pues este libro, un libro de recuerdos. Gracias, Miguel, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues continuamos con más A Pie de Calle porque evidentemente tenemos que contaros más cosillas sobre ocio y cultura.